Balance total de masa y ecuación de continuidad. Introducción y balances de masas simples. El movimiento de fluidos que por lo general se transfiere de un lugar a otro es por medio, normalmente se utiliza dispositivos mecánicos como bombas, ventiladores o sistemas de tuberías o equipos de proceso. También es importante considerar algunos principios como son lo de la ley de la conservación de la masa, que nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de ahí surge como la formulita donde dice entrada es igual a salida más acumulación. El flujo de los fluidos generalmente se trabaja con velocidades de flujo y casi siempre en estado estacionario, por lo tanto, la velocidad de acumulación es cero. Y se obtiene de la siguiente manera, donde velocidad de entrada es igual a velocidad de salida, que es estado estacionario. Bueno, pues aquí tenemos una figura de un balance de masa en un sistema de fluidos, donde P1 es igual a la densidad, A1 es igual al área de corte transversal y V1 es igual a velocidad promedio. Y tenemos que eso es igual a densidad 2, a área de corte transversal 2 y velocidad promedio 2. Aquí en este diagrama se puede ver más claramente dónde está la velocidad promedio, dónde está la densidad y dónde está el área de corte transversal, tanto del lado 1 y del lado 2. Ejemplo 1. Flujo y balance de masa de petróleo crudo. El problema nos dice así: un petróleo crudo con una densidad de 892 kilogramos sobre metro cúbico fluye a través del sistema de tuberías que se muestra en la figura 2 a una velocidad total de 1.388 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo a la entrada de la tubería 1. El flujo se divide en partes iguales entre las tres tuberías. Las tuberías son de acero de cédula 40. Calcule lo siguiente usando unidades del SI. Inciso A, velocidad total de flujo de masa en las tuberías 1 y 3. Velocidad promedio en 1 y 3 como inciso B. Y para C, velocidad de masa en 1. Y bueno, el problema nos dice que nos dirijamos al apéndice 5, donde se encuentran las dimensiones de tubería estándar de acero. Y bueno, aquí ya tenemos como localizados los datos que necesitamos. Y bueno, este es el diagrama. Primeramente tenemos que sacar lo que es D1, D2 y D3 por medio de las pulgadas según el diámetro de la tubería. Y para eso vamos a necesitar el apéndice que nos marca el libro en el apéndice A5. Entonces tenemos que la densidad del petróleo es de 892 kilogramos sobre metro cúbico y velocidad total es igual a 1.388 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. La tubería, el diámetro de la tubería inicial es de 2 pulgadas. Posteriormente, el diámetro siguiente es de 3 pulgadas y así hasta encontrarnos con las siguientes como 2 salidas de la tubería, que es de 1,5 pulgadas. Primeramente tenemos que calcular el área 1 y el área 3, ya que eso es lo que parte de lo que nos pide el problema, para poder deducir el total del flujo masa para la tubería 1 y 3. Hacemos una pequeña conversión con los datos que sacamos del apéndice A5, donde 0.02330 pie cuadrados es igual a 2.164 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y igual asimismo vamos a hacer una conversión para el área 3. Entonces tenemos que la velocidad total del flujo de las tuberías 1 y 2 es igual a M1, que se multiplica por la velocidad total por
nuestra densidad del petróleo y obtenemos un valor que es 1.238 kilogramos sobre segundo, que son el flujo masa de la tubería 1 y de la tubería 2. Por lo tanto, para el flujo masa de la tubería 3 se deduce con la fórmula que dice masa 3 es igual a masa 1 sobre masa 2, donde tenemos, perdón, no es masa 2, es sobre 2, ya que se va a dividir por las dos tuberías que calculamos pues el valor inicial de la tubería 1 y 2. Entonces tenemos que es 0.619 kilogramos sobre segundo. Y bueno, ese es el inciso A, y para el inciso B nos pide la velocidad promedio en 1 y 3. Para ello vamos a necesitar despejar la fórmula que tenemos aquí. Despejamos su B y nos queda que su V1 es igual a M1 sobre densidad 1 por área 1. Y como nosotros ya calculamos el área 1 en un inicio, simplemente sustituimos y obtenemos que la velocidad 1 es igual a 0.641 metros sobre segundo. Y para la tubería 3, lo mismo, despejamos con los datos que ya tenemos y obtenemos que es 0.528 metros sobre segundo. Esas serían las velocidades para la tubería 1 y 3. Y el inciso C nos pide calcular la velocidad de masa G en 1. Aquí la fórmula nos dice que G1 es igual a M1 sobre A1. Entonces simplemente sustituimos los valores que ya tenemos y lo dividimos y obtenemos un valor de 572 kilogramos sobre segundo por metro cuadrado. Volumen de control para balances. Primeramente vamos a definir algunos conceptos que nos viene manejando el texto, y nos dice que el sistema se define como una cantidad de fluido de identidad conocida, mientras que la superficie de control, que en el diagrama, en la figura se muestra con una línea punteada aquí, nos dice que coincide con algún límite físico tal como la pared del dueto. El volumen de control, región constante en el espacio a través del cual fluye el fluido. Y como tal, el objetivo del volumen de control es centrarse en un cierto espacio a través del cual fluye el fluido, en vez de hacerlo en una cierta masa del fluido. Es decir, como tener un poquito, como tal, dice, un control para el balance. Va a ser como un poco más fácil esa parte, ¿no? La ecuación global para el balance de masa. Al deducir la ecuación general para el balance total de masa, la ley de la conservación de la masa puede enunciarse como sigue para un volumen de control donde no se genera masa. Es decir, que la velocidad de la salida de masa del volumen de control menos la velocidad de entrada de masa al volumen de control más velocidad de acumulación de masa en el volumen de control es igual a 0, velocidad de generación de masa. Es como lo habíamos visto en la ecuación anterior del balance de masa simple, pero pues aquí la única observación sería que se puede enunciar para un volumen de control donde no se genera la masa. Y para un elemento pequeño de área dA, metros cuadrados, en la superficie de control, la velocidad de fusión de masa de este elemento es igual a PV por dA coseno de alfa, donde dA coseno de alfa es el área dA proyectada perpendicularmente al vector de la velocidad. Y para esto tenemos que V es la velocidad, alfa es el ángulo entre el vector de la velocidad, n es vector unitario y P es la densidad. Y en esta figura tenemos lo que es el volumen de control, que está marcado con una flechita aquí, la superficie de control, la normal de la superficie y las líneas del corriente del fluido. Se sabe que PV
por dA coseno de alfa es el producto escalar de P por V por N de A. Integrando esta cantidad entre los límites de la totalidad de la superficie de control, se obtiene el flujo neto de masa a través de la superficie de control o la difusión neta de masa en kilogramos sobre segundo para la totalidad del volumen control V. Y bueno, aquí está la fórmula donde dice efusión neta de masa desde el volumen del control. Se hace una doble integral y se vuelve a hacer otra integral para obtener pues, un resultado final para la efusión neta de masa desde el volumen de control. Si hay entrada de masa al volumen de control, cuando existe flujo hacia adentro a través de la superficie de control, la efusión neta de masa es negativa. Por lo tanto, hay un aporte neto de masa. La velocidad de acumulación de masa dentro del volumen de control se expresa por medio de esta fórmula, donde hay una triple integral y es una diferencia de tiempo y la forma general del balance total de masa. Por medio de esto, bueno, se puede deducir que la fórmula de la velocidad de la acumulación de masa dentro del volumen de control y la fórmula de forma general del balance total de masa puede llegar a una deducción y reducción a esta fórmula de masas simples, donde ya la habíamos explicado anteriormente. Y bueno, aquí tenemos otra fórmula donde nos dice que la masa del compuesto 2 es la velocidad del flujo de masa del componente I. R es la velocidad de generación del componente en el volumen de control y RI vale 0 cuando no hay generación. Ejemplo 2, que es el balance global de masa en un tanque agitado. El enunciado nos dice así: un tanque contiene inicialmente 500 kilogramos de solución salina que tiene un 10% de sal. En el punto 1, que está marcado en esta figura, aquí, en el punto 1, en el volumen de control, entra una corriente con una velocidad de flujo constante de 10 kilogramos sobre hora, que contiene 20% de sal. Una corriente sale por el punto 2, marcado con esta flechita, a una velocidad constante de 5 kilogramos sobre hora. El tanque se agita bien. Deduzca una ecuación que relacione la fracción de peso, sus abreviaciones WA, de sal en el tanque en cualquier momento T en horas. Bueno, primero se hace un balance de masa total para la efusión de masa total neta a partir de un volumen de control, que se utiliza esta fórmula para el balance de masa total. Después, en la siguiente ecuación, donde M son los kilogramos totales de la solución en el volumen de control en el tiempo. Posteriormente se hará una sustitución de ecuaciones de la ecuación del balance de la masa total en la ecuación del contorno naranja para poder integrar, que es este recuadro que nos aparece en color verde. Va a surgir a partir de la sustitución de las ecuaciones que ya les mencioné. Posteriormente se va a hacer un balance de sal del componente A. Se va a utilizar la ecuación que se utilizó para balance de masa total, pero ahora va a ser para la sal, donde WA es la fracción de peso de sal en el tanque, mostrado aquí en la ecuación, y T obviamente va a ser el tiempo. Después se hace otra sustitución de ecuaciones para llegar a la ecuación que mostramos aquí con contorno rojo, y para posteriormente poder ir sustituyendo el valor de M que obtuvimos de aquí de la sustitución de estas ecuaciones,
que es m igual a 5t más 500. En la ecuación que tenemos aquí de contorno rojo, o sea, vamos a sustituir el valor que obtuvimos en la ecuación pasada de contorno verde en nuestro valor m de la ecuación de contorno rojo. Separando las variables, integrando y despejando w, se obtiene con ello, pues básicamente se puede deducir la fracción de peso de la sal en el tanque en cualquier tiempo, ya que al momento de nosotros sustituir nuestro valor m, que está aquí, de 500 más 5t, nosotros resolviendo como tal la integral, vamos a poder obtener la fracción de peso de la sal en el tanque en cualquier tiempo. Velocidad promedio para uso en el balance global de masa. Al resolver el caso de la ecuación que se muestra como se muestra en la pantalla, se logró obtener una velocidad constante V1 en la sección 1 y V2 constante para la sección 2. Pero si la velocidad no es constante, o sea que varía en distintos puntos del área, se define una velocidad general o promedio mediante esta fórmula. Este es el problema que nosotros teníamos y esta es la fórmula que se utiliza en distintos puntos del área para una velocidad general o promedio. Y bueno, nuestro problema dice así: para el caso de un flujo incomprensible P, que es constante, a través de una tubería circular de radio R, el perfil de velocidad es parabólico para el flujo laminar. Y bueno, pues nos dice que deduzcamos una expresión para la velocidad general o promedio para usarla en la ecuación global de balance de masa. Aquí tenemos que Vmax es velocidad máxima en el centro, R es igual a 0 y V es igual a la velocidad a una distancia radical. Y bueno, a partir de esa ecuación que mostramos, la velocidad promedio se representa en la ecuación y usando las coordenadas polares que son para una tubería y sustituyendo en la ecuación e integrando. Es decir, que se sustituye en la ecuación de contorno café para poder ir integrando. De esa forma nos quedaría esta deducción en el cual el análisis consiste y considera balances de masa totales, pues el objetivo es describir el proceso desde el exterior. Tema 2.7. Balance global de energía. La segunda propiedad que debe considerarse en los balances globales del volumen de control es la energía. Esta se aplica al principio de conservación de la energía a un volumen de control fijo en el espacio, de manera similar que con el de conservación de la masa, en la que se desea obtener los balances generales de esta. La ecuación de la conservación de la energía se combina con la primera ley de la termodinámica, con el fin de obtener la ecuación global final de balance de energía. La energía presente en un sistema puede clasificarse en tres formas: energía potencial, energía cinética y energía interna. Es importante conocer los diferentes tipos de energía en las que se puede clasificar, ya que el tema es balance general de energía. Comenzamos con la energía potencial, que se representa por medio de dos variables, ZG. G es la energía presente debido a la posición de la masa en un campo gravitacional y Z es la unidad relativa en metros desde un plano de referencia. La energía cinética se representa a través de una V al cuadrado sobre 2, en la que la energía presente debida al movimiento de traslación o rotación de la masa, V va a ser la velocidad medida en metros sobre segundo con respecto al límite del sistema en un cierto punto. Y por último, la energía interna, que es toda la demás energía presente,
tal como la de rotación o vibración en los enlaces químicos. Una vez que sabemos cómo se representa cada una de las diferentes energías, tenemos que para el sistema internacional la energía va a ser igual a U más V al cuadrado sobre 2 más ZG. Y para el sistema de unidades inglés, E va a ser igual a U más V al cuadrado sobre 2GC más ZG sobre GC. Para realizar un balance global de energía para un sistema de flujo en estado estacionario, se tiene que M1 es igual a la densidad 1 por el volumen promedio 1 por el área 1, y esto también va a ser igual a la masa 2. Dividiendo todo entre M, la ecuación queda en unidades de masa. Para representar el estado estacionario de un fluido, se tiene un sistema, se muestra un sistema en la figura 2.7-1, donde aparece V por la densidad 1 entrando al sistema, en el que pasa a través de una bomba o turbina y de ahí a un calentador, en el que sale V2 por la densidad 2. Entonces ahí podemos ver la relación que tiene con la ecuación que queda en unidades de masa que se mencionó hace un momento. Existe un factor de correlación para la velocidad en la energía cinética. Este lo vamos a poder encontrar en un flujo laminar, en el que para determinar el valor de alfa se necesita realizar una serie de despejes de diversas fórmulas o ecuaciones para obtener la ecuación en la que el valor de alfa va a ser igual a 0.50, y este valor es el que se debe utilizar para la energía cinética. Y en el caso del flujo turbulento, se necesita tener una relación entre la velocidad y la posición, en la que el valor de alfa para este tipo de flujo va a variar entre 0.90 y 0.99. En la mayoría de los casos, el valor de alfa se toma como 1.0, excepto para el trabajo preciso. La ecuación del balance total de energía tiene diversas aplicaciones. Algunas de ellas son en una caldera de vapor, en un sistema de flujo con bomba, en un calorímetro de flujo. Estas son algunas, pero existen otras, y en el apartado del libro del que se tomó esta información, aparece algunos problemas referente a estas aplicaciones, en los que los pueden consultar y hasta encontrar la solución de dichos problemas o aplicaciones. Ahora hablaremos del balance general de energía mecánica. Este es un tipo de balance de energía más útil para el flujo de fluidos de los líquidos, en especial de los líquidos. Esta es una modificación del balance total de energía. Este incluye el término de trabajo a la energía cinética, a la energía potencial y la parte del trabajo de flujo del término de entalpía. La energía mecánica es una forma de energía o un trabajo de forma que pueda transformarse directamente en trabajo. Lo relevante en este balance general de energía mecánica es convertir la energía en trabajo. Por eso es que se comentó lo anterior, de que es una forma de energía o un trabajo, o una forma en la que se puede transformar la energía a un trabajo.
Para esto se tiene una ecuación que hace referencia al balance general de este tipo de energía. Y si el fluido es un líquido incomprensible, la ecuación va a tener una transformación que de igual manera se muestra en el video. Bueno, ambas ecuaciones se muestran en el video. En el caso en el que no se añade una energía mecánica y no existe fricción, la ecuación se convierte en la ecuación de Bernoulli, la cual se muestra de igual manera, y esta necesita llevar a cabo un balance de masa en el que m va a ser igual a la densidad por el área por el volumen 1, y esto a su vez va a ser igual a la densidad, el área y el volumen, todo multiplicado, pero ahora 2. Una forma de entender más lo que es el balance global de energía es aplicándolo a alguno de los problemas que se nos pueden presentar en nuestra vida laboral, en nuestra vida diaria. Y bueno, este problema es basado en un sistema de bombeo. El problema dice: a través de una tubería de diámetro uniforme fluye agua con densidad de 998 kilogramos sobre metro cúbico y a una velocidad de flujo de masa en estado estacionario. La presión de entrada del fluido es de 68.9 kilonewtons sobre metro cuadrado en la tubería conectada a una bomba que suministra 155.4 joules sobre kilogramo del fluido de la tubería. Este número hay que tenerlo en cuenta que es el trabajo que se está realizando. La tubería de salida de la bomba es del mismo diámetro que la de la entrada. La sección de la salida de la tubería está más arriba por 3.05 que la de la entrada, y la presión de la salida, que es de 133.8 kilonewtons sobre metro cuadrado. El número de Reynolds de la tubería es superior a 4000 para el sistema. Calcule la pérdida por fricción en el sistema de tuberías. Nos mencionan lo del número de Reynolds, que es superior a 4000, para que nosotros tengamos una idea de que el flujo es turbulento, ya que en el número de Reynolds es el 4000, hace referencia a un flujo turbulento. Para poder responder, o contestar o resolver este problema, necesitamos plantearnos una ecuación. La ecuación 1 que tenemos es sobre la sumatoria de fuerzas, la cual va a ser igual a el trabajo en forma con un valor negativo, más 1 sobre 2 por alfa por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, más g por Z1 menos Z2 más la presión 1 menos la presión 2 sobre la densidad. Algunos de los datos que nos pide esta ecuación nos los da el problema, como el trabajo que les mencioné, que era. Sin embargo, el pedazo o alguno de los datos que nos faltan de la fórmula es la que contiene el alfa. Entonces se realiza que 1 sobre 2 por alfa. Recuerden, alfa va a tener el valor de 1 debido a que nuestro flujo es turbulento, lo que nos va a dar un valor de 0. Z2 por G
Z es 3.05 metros y esto es porque Z2 es la sección de salida de la tubería y G va a tener el valor de 9.806 metros sobre segundo al cuadrado debido a que esta es la masa del campo gravitacional. Haciendo la multiplicación de estos valores nos da un valor de 29.9 joules sobre kilogramo. Necesitamos también calcular las presiones. Este cálculo se encuentra en en el apartado 3 de ecuaciones y este se calcula como la presión 1 sobre la densidad. Se tiene la presión de entrada como 68.9 por mil, que es una constante, entre la densidad que nos da el problema, que es 998, lo cual nos va a dar un valor de 69.0 joules sobre kilogramos. Y lo mismo hacemos con la presión 2 sobre la densidad. La presión de salida es igual a 137.8 por mil, igual recuerden que es una constante entre la densidad que es 998, nos va a dar un valor de 138.0 joule sobre kilogramo. Ya que tenemos todos los valores calculados que nos hacían falta en la ecuación principal o en la ecuación 1 que aparece aquí en el video, se sustituyen los valores. Tenemos que el trabajo tiene un signo negativo y nosotros lo tenemos, el problema nos lo da positivo. Para hacerlo o dejarlo de manera positiva, el valor que nos da el problema lo tenemos que pasar, le tenemos que poner un signo negativo para que al hacer como la conversión entre signos o relación entre signos, no sé cómo podría explicarlo, nos quede positivo. Bueno, es por regla, ¿no? Que signo negativo con signo negativo nos da un positivo y al contrario, signo positivo con signo positivo nos va a dar pues un signo positivo. Entonces necesitamos mantenerlo como signo positivo. Es por eso que al valor del trabajo se le agrega un signo negativo. Entonces el trabajo va a estar con signo negativo y son 155.4 más 0, que fue lo que nos dio nuestro cálculo con el valor de alfa, menos 29.9 es lo que nos salió de la multiplicación de Z2 por G, más 69.09, que es la presión 1, menos 138.0, que es la presión 2, nos da un valor de 56.5 joules sobre kilogramos. Eso en sistema internacional. Y en sistema inglés se convierte y nos da 18.9 pies por libras sobre libra métrica. Y esto sería todo con referente al balance global de energía. Muy bien, ahora vamos a hablar del tema 2.8, balance general de momento lineal. Primeramente, ¿qué es un momento lineal? Bueno, un momento lineal va a ser una magnitud vectorial. Sabemos que un vector siempre va a ser una magnitud que va a ir en una dirección, ya sea en X, Y o Z. En este caso, nuestro vector lineal va a ser en contraste con la masa y la energía de nuestro flujo. Y bueno, se va a representar este valor mediante P mayúscula, y bueno, la fórmula que sintetiza a M mayúscula, que va a ser nuestro movimiento del fluido multiplicado por V, que sería la velocidad de nuestro fluido. Ustedes saben que la velocidad va a ser la rapidez con la que nuestro fluido se va a desplazar. Bueno, las unidades del sistema internacional para esto serían kilogramos por metro sobre segundo. Muy bien, entonces el término de movimiento por velocidad es el momento lineal de la masa de nuestro flujo. Entonces
La ecuación integral de balance de momento para un momento lineal se deduce a partir de la segunda ley de Newton, la cual puede expresarse como la velocidad de cambio de momento lineal de un sistema es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre dicho sistema y tiene lugar en la dirección de la fuerza neta resultante. Muy bien, entonces podríamos deducirlo aquí como se muestra. La sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la derivada de P, de que sería nuestro momento lineal respecto a la derivada de tiempo. Bueno, sabemos que las fuerzas en el sistema internacional, en el sistema internacional se mide en newtons y bueno, un newtons es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. También podríamos interpretar todo esto de una manera como se muestra aquí en este cuadro, donde suma de fuerzas actuando sobre el volumen de control va a ser igual a la velocidad del momento lineal a la salida del volumen de control menos la velocidad del momento lineal a la entrada del volumen de control más la velocidad de acumulación de momento lineal en el volumen de control. Muy bien, por lo tanto el momento lineal no se conserva ya que es formado por fuerzas externas al sistema. Si no existen fuerzas externas, sí hay conservación del momento lineal. Sabemos que la dirección en la que estas fuerzas impulsan nuestro sistema va a ser en la dirección en la que nuestro sistema se va a desplazar. Y bueno, a continuación, para entender mejor este tema, vamos a abordar lo que es un problema muy sencillo, que es acerca de un flujo que va en el eje X. Podemos ver que aquí se ve que el eje Y es hacia arriba, eje X es horizontal. Y bueno, nuestra tubería va a ir en horizontal, en el eje de las X. Y bueno, podemos ver que es más angosto de un lado que de otro, por lo tanto tenemos dos puntos, estableciendo que tenemos dos diámetros distintos, uno de entrada, uno de salida. Al tener dos diámetros distintos vamos a tener pues dos áreas transversales distintas, y al cambiar nuestras áreas transversales distintas pues evidentemente nuestras presiones van a ser diferentes, y al cambiar estas variables la velocidad también se vería pues modificada, y pues la velocidad 1 y 2 pues serían diferentes, tendríamos dos velocidades distintas en la entrada y en la salida de esta tubería. Y bueno, vamos a abordar el problema, y el problema dice así: por la tubería horizontal que se muestra en la figura anterior, ya la vimos, fluye agua a una velocidad de flujo, se puede decir que nuestro caudal volumétrico, de 0.03154 metros cúbicos sobre segundo, que descarga en la atmósfera en el punto 2. Podemos notar que en el punto 2 evidentemente sale a la atmósfera. Bueno, y esta sería como que la entrada. Muy bien, entonces dice que lo descarga la atmósfera en el punto 2. La tubería está conectada al punto 1 por la entrada, y se considera que las pérdidas por fricción son despreciables. ¿Qué significa que sean despreciables? Bueno, pues que son mínimas. Y bueno, el diámetro de la conexión ancha de la abertura más grande es de 0.0635 metros, y el diámetro de la salida es de 0.0286 metros. Vamos a calcular la fuerza resultante en la tubería, y bueno, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La solución: bueno, primeramente hay que calcular las velocidades de flujo masa y flujo volumétrico promedio. Para calcular lo que es el flujo masa necesitamos primero el flujo volumétrico y también las áreas transversales de nuestra tubería. Y bueno, para eso nos da lo que es el diámetro. Hay una fórmula que es para calcular el área de una tubería, y bueno, esta va a ser igual a pi entre 4 multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces, aplicando esta fórmula aquí en el área 1, obtenemos que pi sobre 4 multiplicado por 0.0635 metros al cuadrado va a ser igual a 3.167 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y bueno, en el área 2 aplicamos la misma fórmula y tendríamos 6.424 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Metros al cuadrado, perdón. Metros al cuadrado, ¿por qué? Porque sabemos que el área se mide en metros al cuadrado. Y bueno, entonces, obteniendo estas áreas,
bueno, nos vamos a poder guiar para pasar a lo siguiente. Pero bueno, también necesitamos calcular antes lo que es el flujo masa. Tenemos el flujo volumétrico que nos da al inicio del problema, que es de 0.3154 metros cúbicos sobre segundo, multiplicados por la densidad de nuestra agua, que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Obtenemos que el flujo masa va a ser igual a 31.54 kilogramos sobre segundo. Nuestros metros cúbicos con nuestros metros cúbicos, bueno, son unidades iguales, entonces pues nos quedaría únicamente kilogramos sobre segundo. Eso ya sería nuestro flujo masa. Y bueno, entonces ahora sí, teniendo lo que es el caudal volumétrico, que de hecho ya nos había dado nuestro problema desde un principio, dividido entre el área que calculamos anteriormente en el primer paso, podemos obtener lo que es la velocidad. La velocidad en el punto 1 es de 9.96 metros sobre segundo. Aquí podemos observar la fórmula. Multiplicamos lo que era nuestro caudal volumétrico, 0.03154 metros cúbicos sobre segundo. Lo dividimos entre el área, que es 3.167 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y bueno, ya nos sale lo que es la velocidad, igual en la velocidad 2. Nuestro caudal volumétrico lo vamos a dividir entre nuestra área y nos sale que es 49.1 metros sobre segundo. Muy bien, para evaluar la presión 1 en la entrada se usa la ecuación que tenemos aquí a continuación del balance de energía mecánica, suponiendo que no hay pérdidas por fricción y que el flujo es turbulento. Y bueno, como ya se dijo, son pues pérdidas despreciables. Entonces esto lo podemos comprobar también mediante Reynolds, y bueno, la ecuación sería esta. Y bueno, al establecer que P2 es igual a 0 en la presión manométrica, entonces tenemos que una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2. Bueno, la velocidad 1 es de 9.96 metros sobre segundo, la velocidad 2 es de 59.1 metros sobre segundo, y despejando a P1 de la fórmula que anteriormente les mostré, vamos a obtener que la presión 1 va a ser igual a la densidad multiplicada por delta, en este caso de la diferencia, delta V sería la diferencia de nuestras dos velocidades, nuestra velocidad 2 menos la velocidad 1, y bueno, esto multiplicado por la densidad dividido entre 2, porque esto sería nuestra presión 2, y bueno, consideramos que nuestra presión 2 es 0, nuestra presión manométrica. Y bueno, nuestra P1 va a ser igual a 1.156 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados. Y bueno, esto va a ser nuestra presión manométrica. Y eso ya sería el valor para P1, nuestra presión inicial. Para la dirección X se usa la ecuación de balance de momento lineal. La ecuación de balance de momento lineal va a ser esta que se muestra a continuación. Y bueno, aquí podemos ver nuestras variables, nuestras áreas, 1, 2, nuestras presiones, nuestras velocidades y nuestro movimiento. Se despeja Rx, y bueno, Rx sería igual a 31.54 multiplicado por la diferencia de nuestras dos velocidades, velocidad 2 menos velocidad 1, más nuestra presión 2, que sería 0, establecemos que sería 0, menos lo que sería nuestra presión 1, que fue la que calculamos apenas, y esto lo vamos a multiplicar por nuestra área transversal. Y bueno, entonces nuestro resultado sería que es igual a menos 2.427 newtons, lo cual equivaldría a menos 546 libras fuerza. Bueno, como podemos ver, aquí ocupamos todas las variables que anteriormente calculamos. Aquí estas son las velocidades, nuestra velocidad 2, nuestra velocidad 1. Establecemos que nuestra presión 2 sería 0. Y bueno, aquí tenemos 1.156 por 10 a la 6, que fue lo que calculamos apenas en la ecuación anterior.
es decir, nuestra pues presión 1 manométrica. Bueno, nosotros también teníamos lo que era nuestro caudal masa, que era 31.54, que fue el segundo paso que hicimos para resolver este problema. Calculamos nuestro caudal masa a partir de nuestro caudal volumétrico multiplicado por la densidad. Es esto. Y bueno, aquí tenemos lo que sería nuestra área. Y bueno, entonces es por ello que nos sale esto en newtons. Y bueno, sabemos que esto es fuerza. Y bueno, como la fuerza salió negativa, está actuando en dirección X negativa, es decir, está hacia la izquierda. Y bueno, esta fuerza de la boquilla sobre el fluido, y bueno, para calcular la fuerza del fluido en el sólido es menos R. Entonces, si aquí nos salió negativo, pues únicamente vamos a poner el signo contrario, sería más 2427 newtons, donde R es la fuerza ejercida por el sólido sobre el fluido, y la fuerza del fluido sobre el sólido, fuerza de reacción, es negativo en la primera, o menos R. Y bueno, eso sería prácticamente todo de este problema. Realmente fue muy sencillo y pues las variables ya las conocíamos tal cual. Y bueno, en eso es lo que consiste un problema acerca de lo que es el momento lineal. Gracias por su atención.